Hola, buenas tardes. Nosotros somos Mariana Elvira y Andrés Felipe Yepes y esta es nuestra propuesta de intervención de la manzana 50 o manzana del hostal Doña Manuela en Mompox. Nuestra propuesta de intervención en la manzana 50 viene de la valoración que hicimos el corte pasado, en el cual tomamos varios aspectos para la conformación y que representa la manzana actualmente. Mompox está ubicado en la depresión momposina que hace parte del sistema hidrográfico del Caribe colombiano. También su frente se encuentra sobre el río Magdalena, específicamente sobre el brazo de Mompox. Esto es muy importante ya que la conformación de Mompox viene de esa relación con el río y de esto nace su morfología. Que lo tratamos en la valoración del corte pasado, podemos ver que la manzana 50 es un recuento de todo el desarrollo que ha tenido Mompox hasta el momento de hoy. No es tan homogénea como algunas manzanas más cercanas a la albarrada, sino que tiene un desarrollo mucho más particular respecto a sus usos y a la arquitectura que se encuentra en la misma. Asimismo, podemos ver cómo cada uno de sus frentes responde a diferentes aspectos y a diferentes actividades que Mompox necesita actualmente. Ya entrándonos a la manzana como tal, lo que vemos en su evolución histórica es que ésta se viene conformando desde la calle Real del Medio, posteriormente sobre los callejones y luego cerrándose por la calle atrás. A diferencia de otras manzanas en Mompox, esta no es una manzana que surge de afuera hacia adentro, sino que se va conformando por cada borde. Esto ha significado en términos de propiedad del espacio que al principio las partes de atrás o eran colectivas porque funcionaban como arquitecturas de servicios caballerizas para las casas importantes que quedaban sobre la calle Real del Medio y luego estos espacios ya se fueron privatizando. Pero durante mucho tiempo existió esa existencia del espacio público dentro de la manzana como también de los espacios colectivos. En la actualidad lo que vemos es que se han perdido esa calidad espacial y la manzana se densificó, por lo tanto se perdieron los espacios públicos y colectivos, terminando con la predialización de toda la manzana y su total densificación. Dentro de la valoración perceptual que hicimos de las fachadas, encontramos particularmente en cada una ciertos elementos que nos permitieron tomar decisiones respecto a qué íbamos a intervenir. Dentro del callejón 17 encontramos una unidad de fachada que respondía a una conformación colectiva y que se quebraba en cierto punto. En el callejón 18 encontramos que había una fragmentación de lenguajes y una dificultad de lectura. En la calle Real del Medio encontramos que había una uniformidad de lenguajes con diferentes jerarquías. Y en la calle de atrás consideramos que no existían unos lenguajes claros ni unos ejes de composición. Dentro del mismo proceso de valoración, se hizo una valoración espacial y de relaciones hacia dentro de la manzana y por eso es que hacemos dos cortes. Uno transversal, el cual va desde la calle atrás al medio hasta la calle atrás, en el cual vemos ese cambio entre tipologías y cómo las unidades espaciales se vuelven más pequeñas, generando que haya ciertos problemas ambientales y no haya una lectura muy uniforme de lo que es la manzana. Y en el corte longitudinal, que corta desde el callejón 18 hasta la calle 17, sobre los predios que dan sobre la calle Adral del Medio, vemos que hay una mayor unidad formal y son tipologías que funcionan muy bien ambientalmente porque hay una buena relación espacial entre llenos y vacíos y entre las alturas. Esta planta de relaciones urbanas nos permitió entender cómo elementos dentro de la manzana misma y en su contexto inmediato organizaban tanto sus actividades y sus espacialidades. Encontramos que el hostal Doña Manuela es jerárquico, digamos que tanto en escala como en organización, ya que va desde la calle Real del Medio hasta la calle de atrás, y normalmente sería considerado el centro de manzana como tal. Pero lo que también hallamos fue que había un centro de manzana secundario que se conformó bordeando este hostal, pero que se cerraba haciendo pues diferentes solares de las diferentes casas. Digamos que ese fue como uno de los primeros parámetros importantes que quisimos intervenir. Asimismo, teníamos otros elementos en el contexto como eran las plazas del Tamarindo y la Plaza Santo Domingo y otras actividades importantes culturales como era el Colegio Pinillos, los talleres de filigrana y demás.
Lo que nos permite identificar la planta de cubiertas para la valoración es la relación entre los llenos y los vacíos y la existencia de elementos vegetales hacia el centro de la manzana, los cuales volvemos a tener en cuenta para la intervención que proponemos. Ya habiendo tenido en cuenta los factores históricos y urbanos de la manzana, decidimos hacer una valoración de una menor escala, viendo predio a predio cómo se comportaba lo construido. Para esto sacamos una planta de tipologías en la cual vemos las diferentes unidades espaciales que pueden existir dentro de la manzana y cómo se agrupan estas. Dentro de estos grupos de tipologías que conformamos, quisimos que hubiera una unión que nos pudiera ayudar a valorarlos de una misma manera, una manera similar. De esta manera resultamos con 6 tipos. El tipo 1 siendo los elementos más jerárquicos e importantes, a recalcar que consideramos que conforma la manzana de una manera pues más importante, siendo la Casa del Tedeum y la Casa de Justicia. El tipo 2 eran las coloniales grandes, eran casas coloniales que aún mantenían unos elementos jerárquicos por su escala y tenían una buena relación patio-arquitectura. El tipo 3 era una colonial pero con una escala mucho más pequeña, mucho más en serie, que se iba mucho más hacia la parte del callejón 17. El tipo 4 entrábamos a hablar un lenguaje mucho más disruptivo, que entraba mucho más hacia la parte de conformación nueva de la manzana, o sea, hacia la parte de la calle de atrás. El tipo 5 era una arquitectura mucho más emergente, mucho más buscando necesidades, poniendo por encima el uso y no la espacialidad como tal. También se relacionaba mucho más con la calle de atrás. Y el tipo 6 eran unos casos de estudio especial, específicamente las 3 esquinas, que era tanto la esquina de la calle de atrás con el callejón 18, la esquina de la calle Real del Medio con el callejón 18 y la esquina del callejón 17 con la calle de atrás. Por último, en la etapa de valoración, lo que generamos fueron unos perfiles que nos muestran la relación urbano-espacial. En esto principalmente vemos que hay una relación entre alturas, donde la manzana 50 se mantiene uniforme respecto a las manzanas que la rodean, pero sí en las esquinas y respecto a las plazas sí existen unos gestos de elevar la altura. Lo que también vemos es que hay una diferente apropiación del espacio público dependiendo del componente de vegetación que exista, ya que las condiciones climáticas en Mompox requieren que las personas se resguarden del sol. Lo que vemos más disruptivo es la relación que existe sobre la calle de atrás, donde por la gran cantidad de elementos no hay un buen control sobre los elementos que llevan la electricidad, los cuales empiezan a dañar el paisaje y generando diferentes tipos de contaminación visual. Ya para hacer nuestro proceso de intervención sobre la manzana 50, parte una reflexión de lo que nosotros consideramos el problema al tratar con el patrimonio. En este vemos el entendimiento del patrimonio a partir de la valoración, la cual nos da elementos para entender una realidad arquitectónica y espacial, la cual habitan las personas. Y lo que permite la valoración es tener elementos para intervenir sobre esta realidad de una manera que exista una coherencia, no solo para un momento específico de la historia, sino que toma en cuenta varios momentos para ver cuáles son las mejores soluciones que se pueden plantear. Bajo esto, nosotros agregamos un elemento que es el de la prospectiva, ya que no podemos pretender conservar ciertos elementos si estos no están funcionando a una razón de lo que es esta nueva realidad y lo que va a ser la realidad en el futuro, y en específico para nuestra manzana, al haber tenido tantos cambios en la historia y estar pasando un nuevo momento. Ahora es necesario que estas intervenciones del patrimonio sean lo más coherentes posibles a través de este ejercicio entre valorar el pasado y tener en cuenta el futuro. Nuestra intervención como tal viene del proceso de valoración que hicimos sobre la manzana. Lo principal de esto es la conservación de los elementos que están funcionando en este momento y tienen las condiciones espaciales adecuadas. Pero más importante, viendo la historia, es esta existencia de los espacios públicos, los espacios colectivos y los espacios privados dentro de la manzana, ya que estos hacen parte de la forma de vida no solo de las personas que habitan la manzana, sino de todos los momposinos respecto a cómo se relacionan con ella. Por eso es que nuestras intervenciones
tienen cierto grado de lo público a lo privado respecto al uso que están manejando. Nuestra propuesta de intervención para la manzana 50 se puede dividir en tres proyectos distintos. Cada uno de estos trata de hacer que la composición de la manzana se vea como un todo. De esta manera intervenimos en aspectos ambientales, estéticos y de composición de ver la manzana como un todo, elementos arquitectónicos y elementos de composición de la predialización actual a la predialización propuesta. Este esquema permite ver cómo surgió la idea del diseño tanto de los volúmenes y el espacio público en el centro de manzana propuesto. En primer lugar, se eligen las edificaciones que se mantienen y en segundo lugar, se plantean las nuevas volumetrías en los espacios residuales al retirar las tipologías que considerábamos no eran aptas para la manzana. En tercer lugar, lo que hicimos fue prolongar las líneas prediales tanto del contexto como de las nuevas volumetrías. Y en segundo lugar, sacamos unas líneas secundarias que nos terminaban de completar el entramado de piso para poder así jugar con las texturas y jugar con diferentes materialidades. La planta de primer piso nos permite entender de qué manera se relacionan los edificios y los espacios propuestos con el contexto que se mantiene. Se puede ver que está en un gris más tenue lo que proponemos y está en blanco el contexto. Asimismo, se puede ver cómo los espacios públicos que proponemos tanto en el centro de manzana como en estos solares colectivos se relacionan con las nuevas espacialidades y con el contexto inmediato. Cabe resaltar que los muros que están en gris son del contexto y son arquitecturas que se mantienen y que no se tocan, y los muros que están en vino tinto o en un rojo fuerte son los que proponemos. En la planta de cubiertas de nuestra propuesta, vemos que se sigue manteniendo en cierto modo la relación entre el lleno y el vacío, pero la forma en que se distribuye en este momento permite que los espacios colectivos y el espacio público surja dentro de la manzana de una forma adecuada. En nuestra planta de división predial intentamos mantener al máximo cómo se componía anteriormente, pero sí haciendo un énfasis en donde existen afectaciones colectivas y como si existe un predio que hace parte del espacio público. El resultante es que tenemos 51 predios y la estructura en cual se conforman se mantienen las mismas estructuras momposinas de espina de pescado o las casas en serie que van sobre el callejón 17 y el callejón 18. Además de esto, nos resulta que hay un índice de ocupación de 63.6%, el cual dentro de nuestro proceso de valoración lo consideramos como el adecuado para la manzana en este momento y hacia el futuro. La elección de los materiales para las nuevas arquitecturas que proponemos responde a una reinterpretación de ciertos elementos que hoy en día encontramos en las casas momposinas tradicionales. Elementos como lo son el ladrillo, el adoquín de gres y las celosías son muy conocidas en esa zona, también en zonas cercanas como lo es el horno. Digamos que allá se produce mucho de este material y aunque normalmente no está a la vista, digamos que son elementos bastante presentes. En segundo lugar, tenemos elementos como la madera, que tradicionalmente se usan tanto para estructura o elementos decorativos, que esta vez los reinterpretamos en otro tipo de lugar. Asimismo, el metal, que actualmente en las casas momposinas se usa en forjas y en ventanas, nosotros lo reinterpretamos para ser la estructura principal de nuestros edificios. Ya tenemos otros elementos como lo son la guadua y los tejidos que nos permiten un juego de materiales, asimismo como una variación de muros totalmente cerrados. Y por último tenemos adoquines ecológicos y pasto que nos permiten tener un suelo mucho más permeable y tener una variación de materiales en el espacio público. Dentro del plan general de la manzana está la intervención que llamamos solares colectivos. Está una respuesta a los predios que quedan sobre el callejón 18 y el callejón 17, los cuales hacen parte de unidades constructivas. Lo que se hace con estos es los solares traseros, los cuales están divididos, que tienen espacialidades muy pequeñas y los cuales no permiten el mejor confort ambiental, se juntan con tal de generar espacios con una mejor calidad, los cuales pueden ser
compartidos entre los dueños de estos predios. Esto viene de la valoración respecto a los espacios colectivos que habían antes, que también quedaban ubicados en los solares traseros. Además, este tipo de intervención hace que sin una necesidad de tecnología que gaste energía, se mejoren las condiciones ambientales de la manzana. El segundo proyecto a desarrollar se llama Nuevas Tipologías. Este se desarrolla en la parte de la calle de atrás y pretende darle respuesta a unas tipologías disruptivas de la manzana. El programa que se plantea para este nuevo tipo de vivienda es en la parte del frente una zona comercial o pública. De esta manera se permite el sustento económico de la familia que va a residir ahí. Se continúa por un área privada donde digamos que hay todos los elementos de una vivienda, sala, cocina, cuartos y demás. Además de esto, en la parte de atrás tendría su entrada al solar colectivo, que se propone para todas estas tipologías, que permite un mayor espacio, una vegetación alta y un diseño mucho más fluido que si tuviéramos muros separando cada uno de los predios. Asimismo, esto se complementa con un trabajo de celosías, lo cual nos genera una sensación privada, pero tiene unos beneficios de lo colectivo, así como unos beneficios de confort ambiental porque pueden pasar vientos. El tercer proyecto dentro de la intervención general de la manzana es el que llamamos Proyecto Centro de Manzana o Manzana Urbana. Ese busca darle una respuesta al eje que es el Callejón 18, además de una respuesta a la Plaza del Tamarindo, la Plaza de Santo Domingo. Este presenta un uso cultural el cual está asociado a lo que es la cultura momposina y se basa en los ejes de gastronomía, eh, la producción musical y de danza, como también las artesanías que son características de Mompox. Para estos nuevos edificios culturales que se proponen en el centro de Manzana, el primer paso es generar la estructura metálica de pórticos, es lo que se plantea. Y después el segundo paso dentro de este esqueleto planteado es empezar a trabajar con volumetrías, cerramientos y demás para poder generar los espacios. Para nuestra propuesta utilizamos vegetación que nos ayuda a satisfacer condiciones ambientales. Principalmente encontramos el sauce y los juncos, los cuales nos ayudan con el tema de cuando crece la ciénaga o crece el río Magdalena. Al ubicar estos tienen una mejor absorción del agua y funcionan como un retenedor de estos. También tenemos especies que por la copa que tienen y sus hojas producen sombra para darle mayor confort al espacio público. En estos encontramos el tamarindo, la ursera o la ceiba y agua. También tenemos especies ornamentales, las cuales le dan viveza y color a todo el proyecto, en el cual tenemos el bombax y la mimosa. Y por último ya especies más significativas culturalmente, como la palma de corozo, la cual encontramos alrededor de todo el proyecto. Para estos nuevos espacios culturales en el centro de Manzana que se propone, se hace una investigación previa para lograr entender qué verdaderamente es la cultura momposina, qué elementos la componen y cuáles son los más principales que se pueden llegar a destacar aquí adentro. De esta manera se llegan a 4 categorías principales, las cuales son gastronomía, artesanía, danza y música. Consideramos que estos 4 elementos son los que logran componer lo que es Mompox en cultura. Asimismo, se proponen esta diversidad de actividades para poder darle un control a ese centro de Manzana, que tenga ciertas actividades, que tenga flujo de personas constante y de esta manera digamos que no se vuelve un espacio completamente muerto, siendo un espacio público simplemente de tránsito. El primer edificio que se plantea, el más grande de todos, es el edificio de la esquina del Callejón 18 con la calle de atrás. Este edificio pretende darle respuesta a la categoría de talleres de artesanía, así como también responder a esa esquina que digamos que es un eje importante. De esta manera, lo primero que se propone es una zona de módulos comerciales removibles que también se puede volver una posible zona de eventos. En segundo lugar, se proponen 2 locales comerciales que dan hacia la calle de atrás para poder tener, digamos que, recuperar esa actividad comercial que en este momento está sucediendo y no dejarla a un lado. En tercer lugar tenemos taller de hamacas, asimismo tenemos taller de talla religiosa, taller de filigrana, talleres múltiples y talleres de metal y madera.
Todos estos espacios, digamos que son bastante múltiples, pero todos tratan de responder a esa parte de artesanía y esos elementos muy arraigados a lo que es Mompox, como tal, como lo pueden ser las hamacas, la filigrana y pues obviamente todo el trabajo de metal y madera. En segundo lugar tenemos los talleres de gastronomía, otra de las cuatro categorías principales que ya se había mencionado. Tenemos unas zonas de estancias donde las personas pueden sentarse a descansar o incluso a degustar lo que se haga en los talleres. En segundo lugar tenemos los talleres gastronómicos, donde es la parte técnica y productiva. Esto se complementa con unos cuartos de refrigeración y alacena, digamos que unas cuestiones mucho más técnicas. Y por el otro lado se hacen unos aulas que son complementarias al Colegio Pinillos. De esta manera el centro cultural también se vuelve mucho más arraigado con su contexto y con las personas de la zona. También se plantea una sala de múltiple o de eventos. La tercera y la cuarta categoría principal dentro de estos elementos culturales son la danza y la música. Estos dos van a compartir el mismo edificio, o de esta manera se propone, dentro de los cuales el edificio tendrá dos salones de danza, un salón de prácticas individual, un auditorio para orquestas y unas zonas de práctica musical tanto individual como grupal. Asimismo se plantea una zona de baños y vestieres, digamos que cuestiones de servicio para lo que es la parte de danza. Uno de los edificios que se plantea en el eje del Callejón 18 es un local comercial que asimismo tiene un acceso desde la parte de la calle al centro de Manzana. De esta manera hay diferentes entradas y se le mantiene esta cuestión comercial a este eje importante. Ya que dentro de la historia de nuestra manzana era muy importante esa relación pública que tenía y cómo era un lugar de reunión para todos los momposinos, eso mismo quisimos hacer con la propuesta de espacio público hacia el centro de la manzana. En esta encontramos un trabajo donde la vegetación es la que da la sombra, además de que se generan espacios de permanencia y diferentes plazas relacionadas con cada uno de los edificios y cada una de las actividades que están pasando dentro de este centro de manzana. Frente al edificio de danzas y música, lo que se trabaja es o celosías o unos paneles hechos con unos textiles los cuales permiten transparencias y que se abran como acordeones, haciendo que uno pueda ver desde afuera las prácticas de baile o escuchar las prácticas de los instrumentos, en especial cuando se acerca la temporada de jazz en Mompox. También dentro de este espacio público encontramos que el mobiliario surge del piso y respeta estas líneas prediales y de composición que venían de cómo la manzana se había conformado, dejando así una memoria histórica de la manzana. También este espacio público se comunica con el de solares colectivos por medio del trabajo de una celosía hecha con ladrillo. Esta permite una transparencia y que haya confort ambiental, pero aún así deja una división clara entre lo que es público y lo que es colectivo. Además, sobre este espacio, para darle más control, manejamos unos pórticos en guadua, dando referencia a las construcciones palafíticas que hay sobre la ciénaga y cómo este material se utiliza constantemente. Dentro del espacio público también los pórticos de guado nos hacen marcar un camino y un recorrido para trasladarse dentro del centro de Manzana, el cual se diferencia de los espacios de permanencia donde están pasando otro tipo de actividades. Así las personas que deseen recorrer desde la albadrada hasta el cementerio pueden entrar al proyecto, pasar rápidamente por él y si deciden parar, igualmente no estarían generando un cambio dentro de la dinámica del centro de Manzana. Para dar más claridad sobre el proyecto de centro de Manzana hacia adentro, realizamos unas imágenes proyectuales de lo que son estos espacios de producción cultural. El espacio que se plantea en los talleres gastronómicos pretende ser bastante abierto, bastante amplio y jugar con la entrada de luz pero no directa. De esta manera también se juega con otros elementos arquitectónicos y estéticos como lo son las paredes verdes que tienen especies aromáticas. El funcionamiento de las bóvedas es una respuesta técnica y ambiental al calor que se puede generar en las cocinas, además de que tiene que ser un espacio muy abierto por todos los olores que se están generando en la cocina.
Entonces esto lo solucionamos con unas bóvedas, las cuales están soportadas sobre un sistema porticado de metal, el cual hace referencia a la forja en las ventanas momposinas. Además, sobre los muros laterales se encuentran muros verdes, los cuales o pueden tener especias, las cuales son necesitadas para la cocina, o además por la forma en que fluye el aire en Mompox, que es un aire alto, viene y entra por los laterales y vuelve a salir ahí, llenando el espacio y volviéndolo refrescante. Además, para que no se nos desborde la bóveda, ponemos unos tensores que son un elemento muy esbelto, pero el cual van enmarcando los espacios dándole control a este. Los espacios de danza se plantean para que sean una transición muy tenue entre el espacio exterior y el espacio interior. De esta manera, si una persona va caminando por la zona de espacio público del centro de Manzana, puede ver mientras está sucediendo algún tipo de taller de danza, alguna práctica, y no son espacios totalmente cerrados y herméticos. Con esto también se plantea pues jugar mucho con la parte de tejidos y estos acordeones como puertas que se plantean. Los talleres de artesanía, así como el taller de danza, plantean que haya mucha permeabilidad entre la parte exterior y la parte interior. Se juega mucho con los tejidos, tanto en ventanas como puertas, y de esta manera se generan espacios mucho más amigables, tanto ambiental y arquitectónicamente hablando. En su interior los espacios constan de equipo y maquinaria dependiendo del taller a que se vaya a corresponder. En este caso es un taller de hamacas. Cada proyecto que hace parte de la intervención general de la manzana se ve reflejado en las fachadas, en el cual se mantiene una línea más clara respecto al paramento, pero sí las acentuaciones en las esquinas, ya que dentro de la valoración las consideramos elementos importantes para la relación de la manzana con su contexto urbano. La composición de las fachadas corresponde a mantener el paramento, en especial sobre el callejón 18, que es uno de los más importantes y necesita una mayor continuidad. Aún así, esta no se hace mediante la repetición de elementos ya existentes, sino la reinterpretación de las formas y los elementos arquitectónicos que se encuentran sobre las fachadas. Para el trabajo de las nuevas edificaciones que se proponen, específicamente las que dan hacia las diferentes fachadas, se propone una reinterpretación de la ventana momposina actual. En esta ventana momposina actual encontramos una reja que protege el interior del exterior, pero que aún así permite la ventilación natural. Asimismo, se tiene el elemento de la barriga que puede tener diferentes diseños y viene en un material liso. Nuestro nuevo diseño y lo que se propone para estas ventanas que reinterpretamos es implementar las celosías para el cerramiento de las mismas, pero permitir ventilación natural. Y se mantiene el elemento de la barriga, pero con un diseño cuadrado, plano y con una materialidad de ladrillo que asemeja lo que sucede en el interior. Un elemento que aparece dentro de la composición de las fachadas es el uso de la vegetación en un segundo plano. Esto viene de la interpretación que habíamos hecho antes del hostal Doña Manuela con su árbol central. Además, sobre la calle Real del Medio es la única fachada donde utilizamos un elemento de rompimiento para la entrada al proyecto, el cual vemos en la esquina del callejón 18, el cual habla de una entrada al proyecto y se fuga hacia adentro del mismo. Sobre el callejón 18 y sobre la calle atrás, que dentro de nuestra valoración eran los que tenían mayores descontinuidades, ahora le damos una mayor continuidad manteniendo un paramento más claro y un trabajo en andenes el cual le da unidad a la manzana, aún así donde ya existen tipologías las cuales se diferencian un tanto más de las otras, pero de por sí se siente que los elementos hacen parte de una misma manzana. Aún así, dentro de las esquinas siguen siendo jerárquicas respecto a la parte central de la manzana. Por último, todas las intervenciones del proyecto se ven reflejadas en los cortes que hacemos, en las cuales es muy importante ver la diferencia entre lo que son los espacios privados, los cuales los vemos hacia adentro de las casas, los espacios colectivos, que son los más inmediatos, y los espacios centrales, que son más públicos. Esto lo vemos muy claro en el corte transversal. En el corte longitudinal seguimos viendo cómo el hostal Doña Manuela es un elemento importante dentro de toda la manzana y por eso sí se da un quiebre.
pero aún así se ve la transición entre los diferentes tipos de espacios y la propiedad que estos suponen respecto a la manzana. Como reflexión general de nuestro proyecto, buscamos que este sea lo más apropiado para la situación que va a tener Mompox hacia el futuro, de abrirse un tal hacia el mundo con las intervenciones del aeropuerto o de la conexión terrestre mejorada que va a tener. Por eso para nosotros es muy importante el factor cultural y cómo lo interpretamos en la manzana dándole más claridad, ya que un turismo sin esto solo lo volvería algo muy genérico y perdería esa esencia momposina que se ha mantenido durante todos los años a lo largo de la historia. Por eso cada de los elementos que tratamos están basados en un factor histórico, en un factor arquitectónico, técnico, urbano de lo que ha sido Mompox y lo mantenemos dentro de todas las intervenciones, sino que muchas veces reinterpretado con nuevas formas y nuevas técnicas como materiales para que siga habiendo una unidad de la manzana 50 respecto a todo Mompox y respecto a ella misma.